Si nos ponemos a investigar sobre operaciones exitosas de rescate de rehenes, hay muy pocas que podemos nombrar, y entre una de ellas nos encontramos con la operación Chavín de Guantar, una operación que tenía como objetivo liberar a los más de 70 rehenes que el grupo terrorista MRTA tenía secuestrado por más de 4 meses en la residencia del embajador de Japón. Pero vayamos al principio de esta historia. El 17 de diciembre de 1996, mientras se celebraba el natalicio del emperador Akihito, un grupo del MRTA entró violentamente en la residencia del embajador y tomó como rehenes a las más de 600 personas que se encontraban. Rápidamente la noticia se esparció en todo el país y la residencia del embajador fue acordonada por miembros del ejército y la policía. ¿Pero por qué el MRTA hizo esto? Pues lo hacían porque le pedían al gobierno ciertas cosas, como cambiar el modelo económico de Perú, liberar a los más de 400 miembros del MRTA que habían sido condenados por asesinato y actos terroristas, llevar a todos los miembros del MRTA a la selva central junto con un grupo de rehenes para garantizar que el gobierno cumpla su palabra y por último un pago de indemnización de guerra. Bastante absurdo, ¿no? Bueno, por esas razones fue que 14 miembros del MRTA planificaron durante meses cómo realizar el secuestro y reunieron bastantes armas y explosivos, incluso consiguieron un lanzacohetes. Pero los 14 terroristas se dieron cuenta que era complicado mantener de rehenes a más de 600 personas, así que con el paso de los días fueron soltando a personas. Liberaron a todas las mujeres, a los empleados que atendían la fiesta y a las personas que prácticamente no tenían ningún valor político para ellos. Entre los liberados curiosamente estaban Alejandro Toledo, Francisco Sagástegui y hasta la mamá de Fujimori. Y siguieron liberando hasta que se quedaron con 72 personas, que eran consideradas de alto valor, como diplomáticos, policías, tenientes, generales y empresarios japoneses. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Pues condenó el accionar de los terroristas y negó todas las cosas que pedían los terroristas, pero empezó a buscar una manera pacífica de solucionar las cosas, mientras obviamente se planeaba la operación de rescate con el uso de las armas. Y como prueba de buscar una solución pacífica, un arzobispo y el ministro de Educación de ese entonces negociaban con los terroristas. Además, la Cruz Roja entraba a la residencia para surtir de agua y alimentos a los rehenes, pero la solución pacífica no llevaba a ningún lado. Primero porque los terroristas siempre eran muy groseros con los negociadores, además de que no bajaban sus demandas. Lo que no se puede pensar es que esto va a acabar con todas las demandas de ustedes. Bueno, al hacerles esa propuesta, reaccionan groseramente. Si usted va a actuar de esa manera, retírese. Si usted cree que hemos venido aquí para jugar, entonces ahí sí le digo, miren señores, denme el papel, yo me largo a mi casa y ustedes siguen. Yo he venido aquí para que usted me grite, ustedes me respetan. Ustedes no me digan, miedo, acá tienen sus granadas, háganlas explotar. Y segundo, porque no se puede negociar con terroristas. Así que desde que ocurrió el secuestro de los rehenes, se planeó una operación para liberar a los rehenes, y se les ocurre el construir túneles por donde el ejército podría salir y tomar por asalto la residencia. Y para practicar la operación se construyó incluso una réplica de la embajada para practicar la operación, pero se necesitaba de coordinación con los rehenes. Así que el servicio de inteligencia se encargó de infiltrar micrófonos para poder escuchar a los rehenes y a los terroristas. Todo lo que venía acá al principio, yo le decía, habla el almirante Gianpietri, soy rehén, tengo este número de Viper, si usted me está escuchando, contésteme. ¿A qué le hablaba? A todo, los cuadros que trajeron, a los termos, a los excusados que pusieron en el baño, a todo le hablaba. Entonces la gente pensaba que andaba medio chiflado. Pero mientras se planeaba esta operación, el gobierno también estaba buscando una solución pacífica. Incluso Fujimori le preguntó al mundo quién quiere darle asilo político a estos 14 terroristas. Y el mundo le dijo, tú estás loco, son terroristas, weón, ningún país los va a aceptar. Pero salió Cuba y dijo, sí, yo les doy asilo político a esos terroristas. Pero los terroristas rechazaron la oferta que Fidel les había hecho. Ni siquiera los terroristas quieren vivir en Cuba. Así que las cosas parecían que no iban a llegar a ningún lado. Primero, porque los terroristas se negaban a rebajar sus peticiones y seguían amenazando con matar a los rehenes. Y además, los terroristas realizaban bastante daño psicológico a los rehenes.
nuestras posibilidades de vida eran remotas, todos los días éramos prácticamente amenazados de muerte. Los terroristas entraban a nuestras habitaciones, rastrillaban sus fusiles, nos apuntaban, sacaban las granadas, retiraban el seguro, como lo hacían interdiariamente en sus ensayos, porque si había un operativo militar de rescate, como nos decía Serpa Cartolini, nosotros vamos a morir, pero primero van a morir ustedes. Y hasta cantaban sus canciones de mierda. Con ejemplo termina en el pueblo la semilla de la libertad. Y en marzo, 2 medios de comunicación hicieron una de las mayores cagadas del mundo. Publicaron que el ejército estaba construyendo túneles para tomar por asalto la embajada. De esto obviamente se enteraron los terroristas. Así que para evitar que los rehenes escaparan, los terroristas subieron a todos los rehenes al segundo piso de la residencia. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos pensaban que si el ejército tomaba la residencia por asalto, sería de noche. Así que al llevar a todos los rehenes al segundo piso, estarían durmiendo con los terroristas y fácilmente podrían matar a todos los rehenes en caso que el ejército entrara. ¡Qué vaina tan horrible! Ya luego llegamos al último mes del secuestro, el mes de abril. A este punto ya los terroristas tenían una rutina. Todos los días a las 3 de la tarde jugaban fútbol en la sala de la residencia y los rehenes le comunicaron esto a los servicios de inteligencia. Ya solo era cuestión de esperar el momento adecuado para que se llevara a cabo la operación. Y ese momento adecuado fue el 22 de abril. Un día antes, el 21 de abril, Néstor Serpa, que era el líder terrorista, tomó la decisión de prohibirle a la Cruz Roja entrar a la residencia para atender a los rehenes. Y como resultado, el ejército se preparó el 22 de abril para tomar por asalto la residencia mediante los túneles y otros puntos de acceso de la residencia. Así que coordinaron con los rehenes para que se colocaran a salvo y los rehenes dieron la información de que los terroristas estaban jugando fútbol a la misma hora de siempre. Así que uno de los rehenes dio el mensaje para que comenzara la operación. Firmar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma, Mari está enferma. Y así fue. Los explosivos detonaron, el ejército empezó a salir de los túneles y por todas las entradas el ejército ingresó. Los primeros explosivos mataron a unos 8 terroristas que estaban jugando fútbol. Y 2 terroristas tomaron sus armas e intentaron subir al segundo piso para matar a los rehenes. Pero 2 comandos lograron evitar que eso sucediera. Ya en el segundo piso es donde se presentó una resistencia por parte de los terroristas sobrevivientes, porque empezaron a disparar y a lanzar granadas al ejército. Y aquí es donde ocurre la primera muerte de un miembro del ejército y varios salen heridos. Mientras tanto, los rehenes escapaban por la terraza y cuando el canciller estaba escapando, un terrorista lo intenta matar disparándole y hasta lanzándole una granada. Pero logró sobrevivir, gracias a la ayuda del comando Juan Valer, el cual lamentablemente murió. Esa puerta blindada se abre y cuando sale el canciller Tudela, Juan Valer se agacha y le cae una ráfaga de lo que estaban los terroristas. Le cae a Juan Valer, que ya le he comentado. Esa misma ráfaga le cae al mayor Miranda en el brazo se le descuelga. Nos tiran 2 granadas que gracias a Dios no explotan. Porque si esas granadas hubieran explotado, 20 comandos no estuviéramos acá el día de hoy. Ya una vez la operación termina, se logra rescatar con vida a 71 de los 72 rehenes. Se dieron 2 bajas por parte del ejército y más de 20 heridos, y todos los 14 terroristas murieron. Y así es como el MRTA deja de existir, y fue un final feliz. Pero no, porque unos años después se le abrieron juicio a todos los comandos de la operación, por supuestas irregularidades de la operación. ¿Y quiénes comenzaron estos juicios? Pues los malditos caviares peruanos, que llevan más de 20 años liberando a terroristas y buscan perjudicar de cualquier forma a las Fuerzas Armadas. Pero de los malditos caviares hablaré en otro video. Al final, la operación Chavín de Huántar fue una de las pocas operaciones de rescate de rehenes que ha sido exitosa, y gracias a ellos el MRTA deja de existir, y cada 22 de abril se recuerda la operación donde más de 140 soldados arriesgaron sus vidas por el rescate de los rehenes. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu buen like y suscríbete al canal. Y quiero darle las gracias a todos ustedes,
porque el canal ya ha llegado a más de 400 suscriptores. De verdad que muchas gracias, se los agradezco un montón. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.